Bien, la videoclase de hoy está dedicada a lo que es el tema, a un repaso previo al examen, para echaros un cable y que podáis ayudar. Vamos a empezar con las sucesiones y a ir manejando un poquito el vocabulario mínimo que hay que manejar. Primero el término general. El término general que me va a decir cómo se define cada uno de los términos en función del orden que tiene que ocupar. Por ejemplo, AN igual a 1n cuadrado. AN, por ejemplo, el primer término es 1 partido de 1 cuadrado, el primer término es 1, el segundo término es 2, 1 partido de 2 al cuadrado, un cuarto, el tercer término es 1 partido de 3 al cuadrado, 9 y así sucesivamente. Ya veremos algunos ejemplos. Bien, otro tipo de sucesiones son las sucesiones definidas de forma recurrente. Por ejemplo, aquí tenemos sucesiones de forma recurrente. Este tipo de sucesiones Bn es 5 veces el término anterior, Bn menos 1, menos 3 veces el penúltimo término. Aquí fijaos que relaciona un término con los dos anteriores, el último antes de este y el penúltimo. Claro, para poder construir todos los términos de esta sucesión necesitamos conocer como mínimo los dos primeros. A veces pues, pueden tener 3 o 4, pero eso se escapa un poco del nivel de un tercero de la ESO. Vamos a los dos primeros, ya veremos un ejemplo, no os preocupéis. Y ahora vamos con los dos puntos más importantes o los que más ocupan este tema, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Bien, las progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Vamos a un poquito a ver los diferentes términos, el vocabulario. Progresiones aritméticas. Pues se está hablando de un primer término. Ambos tienen un primer término, la geométrica también y la aritmética también. Las aritméticas tienen una diferencia y en la geométrica aparece otro término. Razón. ¿Diferencia qué es? La diferencia, la recta, ¿vale? El segundo término menos el primer término, el tercer es igual al tercer término menos el segundo, así sucesivamente, y el término enésimo menos el anterior. Fijaos que cómo se construyen las progresiones aritméticas, sumándole a todos una pequeña diferencia. Fijaos que la razón, como bien dice razón, ¿qué es? El cociente entre dos números. Si los números son enteros, pues si los números son enteros, pues la razón sería una fracción. Pero si los números no son enteros, por ejemplo radicales, que ya lo hemos visto, pues, ahí ya no tiene las razones, ya no se le dice eso no es una fracción, es una razón. Bien, pues bien. ¿Cómo se construye los distintos términos de una progresión geométrica? Pues a partir del primer término ir multiplicándolo todo por R por R. Bien, vamos a hacer este ejemplo y vamos a calcular, vamos a deducir el término enésimo de una progresión aritmética. El primer término es el primer término, valga la redundancia. El segundo término, ¿cómo lo construyo? Con el primer término más la diferencia. El tercer término, pues el segundo más la diferencia. Pero como habíamos dicho que el segundo término es igual, esto es igual al segundo término, fijaos que tengo el primer término más la diferencia sumada dos veces, es decir, primer término dos veces la diferencia. El cuarto término, como se construye al tercer término, le sumo la diferencia. Pues yo, como habíamos deducido de este proceso, que al tercer término es el primer término más dos veces la diferencia, pues este sería el primer término más dos veces la diferencia más la diferencia. ¿Cuántas veces se suma la diferencia? 2 más 1, 3 veces. El quinto término, ¿cómo se construye? El cuarto término más la diferencia. Bien, habíamos deducido que el cuarto término es ni más ni menos que habíamos deducido que era el primer término más 3 veces la diferencia. El primer término más 3 veces la diferencia más la diferencia es el primer término más 4 veces la diferencia. Fijaos un detalle. Aquí A1 es A1 más 0 D. A2, A1 más una vez D. A3 es primer término más 2 veces D. Cuarto término, primer término más 3 veces D. Quinto término, primer término más 4 veces D. Es decir, siempre es a este término le hay que quitar una unidad.
Por lo tanto, el término que ocupa el lugar enésimo pues va a ser n1 menos t. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se construye. Ahora vamos a ver cómo se construyen los distintos términos de una progresión geométrica. Primer término. Segundo término, lo multiplico por un número. Un número que puede ser expresado de muchas más formas, como radicales, como números enteros. En caso de que sean números enteros, pueden ser también fracciones, y así sucesivamente. Pues el segundo término es la razón por el primer término. Tercer término, el segundo término por esa razón. Fijaos que aquí tenemos el segundo término, es la razón por el primer término. La razón por la razón es la razón al cuadrado, como se multiplica 2 veces por el primer término. Cuarto término, la razón por el tercer término. Y aquí habíamos deducido que esto era el tercer término era este. Luego razón por razón al cuadrado, razón al cubo. Quinto término, razón por A4. Y esto es igual a A4. Razón por R3, R4. Fíjate que aquí pasa lo mismo que aquí con el n. 3, 2 al cuadrado, 4, 3 de exponente, 5, 4 de exponente la razón, por lo tanto el término enésimo es n-1. Fijaos que aquí aparecen los dos términos en el término enésimo, tanto en las progresiones aritméticas como en las progresiones geométricas, aparecen en ambos el primer término y el n-1, en este caso como producto de la diferencia y en este caso como exponente de la razón. Fijaos este paralelismo que es muy interesante y ahora vamos a el tema de la suma de n términos. Suma de n términos es igual a n por el primer término más el último partido de 2, la semisuma de los dos primeros términos, del primer término y el último. Por n, ya estuvimos viendo la anécdota de Gauss, que lo estuvimos viendo, lo hemos estado viendo a lo largo de las videoclases que lo he puesto y he comentado esta anécdota. Y suma de n términos de una progresión geométrica es igual a R por AN menos A1, R menos 1, R por AN, R AN menos 1. Fijaos que aquí tenéis estos términos, ya veremos, los lo ilustraremos con ejemplos, ¿vale? Aquí tenéis la tabla resumen, donde se compara los dos tipos, las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. Muy interesante que veáis esta comparación para que tener claro. Vamos con ejemplos de problemas. El primer problema. Coged y apuntarlo. Dada la sucesión con término general AN, n-1, partido de n cubo, haya los 5 primeros términos y la suma de estos. Fijaos que está, a ver, aquí, ¿qué tengo? Esta progresión no es ni aritmética ni geométrica, me dice el término general. Pues el primer término AN es igual a n-1, n. Yo puedo saber todos los términos a partir del término general, yo puedo saber todos los términos. El primer término que sea 1 menos 1, 1 al cubo, porque es el n vale 1. 1 menos 1, 1 al cubo, 1 menos 1 es 0, 0 partido de 1, 0, sin problema. El segundo término, pues si el término enésimo es n menos 1, n al cubo, el segundo término sería 2 menos 1, 2 al cubo. Me va a dar, ni más ni menos, 2 menos 1, 1, 2 al cubo, 8. El tercer término, pues si a n menos 1, n al cubo, pues el tercer término sería el 3. Ahora en vez de n tenemos 3, donde aparezca n sustituimos por 3. Aquí hay un n, 3. Aquí hay un 1, un 1. Y aquí, ¿qué hay? Aquí hay un n al cubo, pues aquí sería el 3 al cubo. 3 menos 2, menos 1, 2. 2 partido de 3 al cubo me va a dar 2 partido de 27. Vamos al cuarto término. El cuarto término es, como bien hemos dicho, 4 menos 1, 4 al cubo. 4 menos 1, 3, 3, 4 al cubo es 64. El quinto término, 5 menos 1, 5 al cubo, 4, 5 al cubo, 125. Para sumar los términos, aquí no hay fórmula, porque es un término general, no hay ningún tipo de fórmula. Por lo tanto, no es como en la progresión, no tenemos las ventajas que hemos visto en la progresión
geométrica y aritmética, o aritmética geométrica. Por el orden que hemos impartido sería la aritmética y la geométrica. Pues primer término, la suma de los 5 términos, primer término más el segundo término, 1/8, más 2 27avos, más 3 67, más 4 125, lo que dé. No voy a hacer la suma, si tenéis calculadora, pues lo cogéis con la calculadora, ¿vale? Ya que yo no puedo estar vigilando. Bien, vamos ahora, dado una sucesión expresada de forma recurrente de la siguiente manera. AN es igual a 3 veces AN-1 menos 6 veces AN-2, y cuyos primeros términos son el primer término es 5 y el segundo término es 0. Se pide obtener los 7 primeros términos y la suma de estos 7 primeros términos. Fijaos que un término se construye a partir de los 2 términos anteriores. Esto es 3 veces el último término menos 6 veces el penúltimo término. Bien, vamos a coger aquí que tengo los puntos de partida, como me dice el primer término y el segundo, el primer término 5 y el segundo 0, ya tengo los dos primeros, y vamos a construir el tercer término. El tercer término, ¿cómo se construye? 3 veces el segundo término, 3 veces 3 menos 2 menos 1, menos 6 veces 3 menos 2. 3 veces el segundo término menos 6 veces el primer término. El segundo término el valor era 0 y el primer término 5. 3 por 0, 5. 3 por 0, 0. Menos 6 por 5, menos 30. Bien, vamos al cuarto término. El cuarto término es 3 veces el término anterior, el término tercero, lo que es 4 menos 1, que es el término tercero, menos 6 veces el penúltimo término. 6 veces 4 menos 2, 6 veces el segundo término. El tercero, 3 veces el tercer término menos 6 veces el segundo término. 3 veces el tercero, 3 veces por 30, menos 6 veces por el segundo, que es 0. Por lo tanto, esto me va a dar, vamos a ver lo que me da, menos 3 por menos 30, menos 90 por 0, menos 90, ¿vale? Ya tenemos el cuarto término. Vamos para el quinto término. Es 3 veces el 5 menos 1, que es el cuarto término, menos 6 veces el 5 menos 2, el tercer término. O si quieres, 3 veces el último término que conozco, menos 6 veces el penúltimo término que conozco, ¿vale? Estos dos términos, último y el penúltimo, es lo que quiere decir n-1. Pues bien, sería esto de forma recurrente 3 veces por menos 90, que es el último término, menos 6 veces por 30, menos 30. 3 por menos 90, menos 270. Menos 6 por menos 30 más 180. 270 más 180, ¿cuánto hace? Hace menos 90. Bien. Vamos al sexto término. La fórmula general del término recurrente era AN menos 3, AN menos 1 menos 6, A sub n menos 2. Pues, o lo que se quiere, 3 veces AN menos 1, 6 menos 1, 3 veces el quinto término, el último término que se conoce, menos 6 veces A el sexto término menos 2, menos 6 veces el penúltimo término que se conoce. El último término que se conocía era menos 90 y el penúltimo era menos 90. 3 por menos 90 menos 6 por menos 90. 3 por menos 90 menos 270. Menos 6 por menos 90 más 540. 270 más 540 hace más 270. Es un número positivo. Vamos ahora al séptimo término. El séptimo término es 3 veces el último término, o 7 menos 1, menos 6 veces el penúltimo término, 7 menos 2. 3 veces el término sexto, menos 6 veces el término quinto. Aquí sería 3 veces el término sexto, que es 270, menos 6 veces el término quinto, que es menos 90. 3 por 270 hacen 810, menos 6 por menos 90, 6 por 9, 54, 0, 540, menos por menos más. 810 más 540 hacen 1350. Y ahora lo último es la suma de los 7 primeros términos.
conocemos, como no es ni una progresión geométrica ni una progresión aritmética, pues tenemos que sumar manualmente. 5, 0, aquí sería 5 más 0, más menos 30, más menos 90, más menos 90, más 270, más 1350. Yo sumo por un lado los negativos. Menos 30 menos 90 hacen menos 200, menos 120, menos 120, menos 90, menos 210, menos 210, menos 210, los números negativos y ahora los positivos. 270 más 1350 hacen 1620 más 5, 1625. Luego aquí menos 210 más 1625 hacen 1415. Ese es el resultado de eso, suma de los 6. Vamos al siguiente, ya nos vamos a meter con progresiones geométricas y aritméticas. Venga, dada la progresión aritmética cuyo segundo término es 3 y el quinto término es 7, se pide que haya el primer término y la diferencia. En el primer apartado, apartado A. B, haya el término general y el que ocupa el lugar 60. Y el C y último, la suma de los primeros 60 términos, de los 60 primeros términos. Bien, vamos a partir del resumen que tengo de la fórmula, si no, pues se pueden deducir. Yo tengo los datos que el segundo término vale 3 y el quinto término vale 7. Sé que la fórmula general de una progresión aritmética es A1 más n menos 1 d. Bien, vamos a ver, el segundo término, ¿qué sería? A1 más 2 menos 1, 1. A1 más d. Luego, ¿cuánto vale el segundo término? 3. 3, A1 más d, 3 igual a 1 más d. Fijaos que aquí tengo una ecuación con dos incógnitas, el primer término y la diferencia. Vamos ahora a qué pasa con el quinto término. El quinto término es A1, el primer término, más 5 menos el quinto término, 5, A1 más 5 menos 1 por D. O si queréis, primer término, 5, y esto aquí, pues 1 menos 4, ¿no? 7 más primer término más 4 veces D. Fijaos que aquí tengo, ¿qué tengo aquí? Un sistema con dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde las incógnitas tienen nombre, donde tienen más o menos, podemos así, entre comillas, decir que tienen nombre y apellido. El primer término y la diferencia. Vamos a calcular el primer término y la diferencia. Bien, el primer reto que nos planteamos a la hora de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿qué es? ¿Qué método escoger? Fijaos que aquí, como tengo el primer término, pues es facilísimo con la reducción. Si si a la primera ecuación le resto la segunda, pues el primer término se va a ir. Pues no hay ningún problema. Lo resto restar, que es multiplicar todo lo de abajo por menos 1. Menos 1 por A1, menos A1, menos 1 por 4, menos 4. Pero también este menos 1 multiplica a ambos miembros de la igualdad. Al miembro de la izquierda y al miembro de la derecha. Menos 7. Luego aquí ahora ya sumo menos 1. Menos 1 se va, lo vamos a tacharlo, por eso aquí yo me ahorro ponerlo. D más menos 4D es menos 3D. 3 menos 7 hace menos 4. Luego aquí tenemos esta igualdad, entonces ¿cuánto tiene que valer D? D tiene que valer menos 4 tercios. Menos entre menos más. Bien, ya conozco lo que vale la diferencia. ¿Qué me queda por saber? Lo que vale el primer término. Voy a sustituir en una de las dos ecuaciones. ¿En cuál de ellas? Pues yo he cogido la primera. Pues podría coger la segunda, no hay ningún problema. Pero he cogido la primera, por capricho personal mío. Pues bien, yo cojo aquí, pues tengo primer término, vale el primer término, no lo conozco. La diferencia habíamos dicho que era 4 3, primer término más 4 tercios igual a 3. Ya tengo la ecuación y aquí tengo una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado y un solo término. Pues ahora cojo. ¿Qué es lo que me estorba? Pues me estorba el denominador. Pues ¿qué voy a hacer? Multiplico ambos miembros por 3. Para quitármelo. 3. 3 por primer término, 3 por A1, 3 por 4 tercios. 3 por 3, 9. 3 por A1 más 4 igual a 9. 3 a 1, 9 menos 4. 3 a 1 igual a 5.
primer término es 3A1 igual a 5 igual a 1 igual a 5 tercios. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya tengo el primer término y ya puedo, que esto vamos al segundo apartado, el B, que me pide el término general. El término general, pues, que habíamos dicho en el cuadro de resumen, es el término enésimo A1 más n menos 1 D. El primer término, 5 tercios, n menos 1, 4 tercios. Fijaos que ambos, anda, mira, pues 5 tercios, pues 5. Y ahora 4 por n, aquí sería 4n menos 4. Fijaos que aquí, como tengo denominador común, pongo el 3. Aquí he pecado un poco de, lo mismo si un poco rápido, pero no, pues si pensáis un poco y hacéis un play y paráis el vídeo lo vais a ver. Pues 5 aquí sería 5, esto va multiplicado por 4, 4n, 4 menos 4. De aquí 5, el denominador común, me queda 5 menos 4 más 1. Entonces luego aquí me va a dar todo esto. 4n más 1 partido de 3. Bien, vamos ahora a calcular el término que ocupa el lugar, no sé si es el 60. Bien, vamos a calcular el término que ocupa el lugar 60. El término 60, pues sustituir n por 60. 4 por 60. 4 por 60, 240, 240 más 1, 241, 3. Fíjate, 2 más 4, 2 más 4, 6 más 1, 7 no es múltiplo de 3, pero luego no me voy a molestar a hacer la división porque encima de esto me va a dar un número periódico puro. Por lo tanto, voy a hacer un redondeo. Y ahora vamos a la suma de n términos. La suma de n términos, pues igual a esto estorba un poquito. Suma de n términos es n igual a la semisuma del primer término y el último. Pero aquí estamos calculando del término 60, ¿vale? Entonces sería, ¿cuántos términos tengo? 60. Aquí si queréis, pues podríamos hacer así la fórmula esta, podríamos poner ese si queréis, aquí lo voy a hacer un poco una chuleta. S60 igual a 60 por primer término ¿vale? Bien, lo pongo de esta forma y aquí vamos a sustituir. El primer término habíamos dicho que era 5 tercios. El término que ocupa el lugar 60 es 241 entre 3. Anda, mira, pues fíjate qué bonito. Tengo la suma de dos fracciones que tienen denominador común, el 3. 5 más 241 hacen 246 entre 3. 2 más 4, 6 más 6, 12. Esto es múltiplo de 3. Puedo hacer la división entre 3, que me da 82. Esto me da 82 entre 2. Puedo dividirlo y lo que me dé multiplicarlo por 60 o hacer lo que yo he hecho. 60 por 82. 60 por 82 partido de 2. 60 por 82 me da 4.920 partido por 2, pues me da 24.600. Luego la suma de los, esto aquí se ha colado, no olvidaros, 2.460. Vamos ahora a las progresiones geométricas. Bien, vamos a terminar ya el último repaso, el último ejercicio. Dada una progresión geométrica cuyo primer y cuarto término son 1 y 8 respectivamente, se pide: primer apartado, la razón y término general. Segundo apartado, término que ocupa el lugar 65. Y tercer apartado o apartado C, la suma de estos 65 términos. Bien, vamos, no hay que olvidar, primer término es 1, cuarto término 8, término general AN es igual al primer término Rn-1. Esto es la fórmula que hay que saber. Cuarto término, ¿a qué igual? Primer término, 4 menos 1, primer término R al cubo. El primer término lo conozco, que es 1, ya sustituyo. 8 es igual 1 por R al cubo. Luego, 1 por R al cubo es 8. ¿Cuánto vale la razón? Es un número que elevado al cubo me da 8. Lo que es lo mismo es, aquí sería equivalente sacar la raíz cúbica y raíz cúbica de 8 que me va a dar, raíz cúbica de 8 me va a dar 2. Luego la razón es 2. Y el término general sería 1, primer término, 2n menos 1 es igual a 2n menos 1. Pues bien, ¿cuánto vale el término que ocupa el lugar 65? Pues como el término general habíamos dicho 2n menos 1, pues a 65 sería 2 elevado a 65 menos 1, 2 elevado a 64. El término
que ocupa el lugar 65 es 2 elevado a 64. Yo voy a trabajar con potencias de 2, porque si te coges con la calculadora te va a dar una potencia de 10. Al final vamos a trabajar con exponentes. Yo voy a trabajar, ¿por qué no trabajar y expresar el número con potencias de 2, que son muy bonitas? En este caso, bonitas y en este caso prácticas, ya que si aquí se está dando clases de las potencias de 2 es porque es una forma de expresar un número. Bien, aquí cogemos la fórmula de la suma de n términos de una progresión geométrica. Era r por el término enésimo menos a1 partido de la razón menos 1. Fíjate aquí la costumbre que estamos haciendo. A mí lo que me interesa de los 65 primeros términos. No voy a calcularlos y sumarlos uno a uno. Perdería mucho tiempo. De hecho, por eso he puesto 65. Para que hagáis la suma, no perdáis el tiempo haciendo la suma con la calculadora de términos, porque esto sería una burrada. Pues r por a65 es r menos 1 menos primer término. ¿Cuánto vale la razón? 2. A65, 2 elevado a 64, menos el primer término que era 1, 2 menos 1, 2 por 2 elevado a 64 hacen 2 elevado a 65, porque el 2 se multiplica, aquí el 2 se multiplica a sí mismo una vez, por 2 que se multiplica a sí mismo 64, en total el 2 se multiplica a sí mismo 65 veces, menos 1 partido de 1, 2 elevado a 65 menos 1, luego esto vale la suma, y esta es la forma mejor. Ya consejo que os doy, intentar hacer los ejercicios de repaso del libro que os puede servir, ¿vale? Un saludo y espero que estéis todos bien. Y espero también que os sea útil esta clase, esta videoclase.